Todo comenzó con una llamada a las 5:23 de la mañana, una de esas que uno intuye que traerá problemas incluso antes de descolgar el teléfono, porque nadie llama a esa hora con buenas noticias, y menos aún desde la sede central de la Agencia Espacial de Kenia, donde las órdenes suelen llegar envueltas en un silencio que huele a encubrimiento. Así que cuando escuché la voz de un tal comandante Ruto dándome instrucciones claras y concisas para presentarme en la oficina de Roy antes del amanecer, supe de inmediato que algo gordo había pasado. El trayecto desde mi apartamento a las afueras de Nairobi hasta el punto de encuentro fue largo y denso, no tanto por el tráfico, que a esas horas aún era soportable, sino por la espesa niebla que cubría los campos y los bordes de la carretera, y mientras conducía, con la radio apagada y el aire denso en el interior del vehículo, repasaba mentalmente los protocolos de impacto de objetos orbitales, recordando que en teoría, todo fragmento debería desintegrarse antes de tocar tierra, salvo aquellos reforzados para resistir el reingreso, y si éste había sobrevivido, si había caído entero y seguía emitiendo calor días después, entonces tal vez no estábamos ante un simple trozo de basura espacial, tal vez esto era algo más. Al llegar al centro de operaciones, una carpa blanca con generadores y un par de todoterrenos sin marcas visibles, me recibió un ambiente cargado de tensión y calor, y un oficial con gafas oscuras, rostro inexpresivo y acento del norte, me entregó una tableta con imágenes del objeto, un anillo metálico de al menos 2,5 metros de diámetro, parcialmente incrustado en la tierra rojiza de una aldea al sureste de Nairobi, cerca de la región de Kitengela, y aunque la imagen parecía inofensiva a primera vista, había algo en la textura del metal, en su forma irregular y en los brillos opacos de su superficie que no cuadraba con nada de lo que había visto antes en mis años trabajando con antenas, placas de transmisión y desechos de satélites caídos. Nos desplazamos en convoy hacia el lugar del impacto, y a medida que nos adentrábamos en caminos de tierra, más secos y polvorientos a cada kilómetro, empecé a notar que los campos estaban desiertos, que las cabras y los perros callejeros habían desaparecido, y que los pocos pequeños que nos miraban desde las puertas de sus casas lo hacían en silencio, sin esa curiosidad bulliciosa tan propia de las aldeas cuando llega un vehículo extraño, como si el miedo ya se hubiera instalado en sus cuerpos. Una vez en el lugar, lo primero que me sorprendió no fue el anillo en sí, aunque su tamaño y su presencia imponían, sino el calor que emanaba del suelo a su alrededor, una especie de vapor que hacía ondular el aire y creaba la sensación de estar ante algo vivo, como si aquel trozo de metal no se hubiera apagado del todo, como si aún conservara una energía que no era normal en ningún proceso mecánico natural, y cuando extendí la mano con el sensor térmico de corto alcance, el aparato pitó 3 veces, indicando una temperatura anómala de más de 47 grados en la superficie de contacto, lo cual, 3 días después del impacto, era sencillamente imposible. Los lugareños no se acercaban, se mantenían a varios metros de distancia, observando con una mezcla de rabia y resignación, y cuando uno de ellos, un anciano con la piel arrugada y una gorra militar descolorida, se atrevió a hablar, lo hizo con voz baja, arrastrando las palabras, asegurando que desde que ese aro maldito cayó, las vacas se negaban a beber, los perros aullaban sin razón durante horas y una mujer joven había enfermado gravemente, con fiebre y vómitos oscuros que ningún curandero ni clínica local había podido explicar, y aunque la mayoría de mis colegas desestimaron sus palabras como superstición, yo anoté cada detalle, porque en este tipo de casos, los mitos y el miedo colectivo suelen ser los primeros en detectar lo que la ciencia aún no sabe nombrar. Me acerqué más, con los guantes y la mascarilla, mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes altas y el viento levantaba pequeñas espirales de polvo, y entonces, justo cuando bordeaba el lado más expuesto del anillo, vi algo que no esperaba, una especie de filamento pegado a la superficie metálica, como una telilla húmeda, de color blanquecino con vetas verdosas, que se contraía levemente al cambiar la luz, como si reaccionara al calor o al movimiento, y al tocarlo con una varilla de fibra, dejó una pequeña mancha aceitosa sobre el metal que no se evaporó. La segunda noche fue distinta desde el principio, el aire se volvió más denso alrededor del campamento, como si la atmósfera misma se replegara sobre nosotros, como si el entorno rechazara nuestra presencia, y aunque intentábamos mantener la calma y cumplir los protocolos, todos sabíamos que algo estaba mal, sentíamos como si nos observaran en todo momento, porque ahora había un zumbido más agudo, pulsante, intermitente como si viniera del interior del propio anillo. Esa noche, apenas dormí, tumbado en el catre de campaña con el uniforme puesto, el comunicador en el pecho y una linterna entre las manos,
escuchando cada leve crujido de la tela de la tienda al contacto con el viento, aunque en realidad el viento había cesado hacía horas, y solo quedaban los insectos, un coro extraño de grillos y cigarras, y cuando finalmente me levanté, incapaz de soportar esa espera agónica, salí al claro en dirección al anillo, guiado por ese zumbido que ahora se había como si algo dentro del metal estuviera goteando, arrastrándose o abriéndose paso. El anillo no estaba solo, no del todo, una especie de neblina verdosa flotaba sobre él, como si exhalara una sustancia sutil y viva, y cuando me acerqué lo suficiente como para ver su superficie, noté que el metal ya no brillaba de forma uniforme sino que presentaba zonas oscuras, manchas ovaladas que latían levemente, y entonces sucedió un movimiento lento, sutil, orgánico, una apertura casi imperceptible en uno de los bordes del anillo, como si una costura se desgarrara y dejara paso a lo extraño, y lo que emergió no se parecía a nada que hubiera visto antes, ni en libros ni en simulaciones ni en relatos de astronautas con delirios tras la entrada, lo que salió parecía flotar pero sin elevarse, avanzar sin moverse, una silueta translúcida, de contornos inestables, vagamente humanoide pero con proporciones disonantes, brazos largos que terminaban en filamentos móviles, como tentáculos finos que se agitaban sin tocar el suelo, una cabeza ovalada sin facciones distinguibles. Me quedé paralizado por una especie de fascinación siniestra, como si mi cerebro necesitara unos segundos para procesar que lo que veía no encajaba con nada conocido, y en ese instante, la criatura giró lentamente y se metió de nuevo en el anillo. Al amanecer, 2 miembros del equipo no respondieron a las llamadas por radio, sus tiendas estaban abiertas, las mochilas intactas, las botas alineadas junto a las colchonetas como si hubieran salido un momento y nunca regresaran, pero todos sabíamos que no habían ido a ninguna parte, que no estaban perdidos ni desorientados, que algo se los había llevado, aunque los superiores ordenaron una búsqueda, sin alejarse más de 200 metros del perímetro, todos fingimos obedecer mientras evitábamos mirar en dirección al anillo, que ahora se veía distinto, más grande tal vez, más oscuro, como si se hubiera alimentado de lo ocurrido. A media mañana, llegaron vehículos sin distintivos, con soldados vestidos de negro, sin insignias visibles, con cascos lisos y rostros cubiertos, bajaron y tomaron el control del campamento, ordenaron apagar todas las transmisiones, bloquearon los satélites de enlace y requisaron las grabaciones, las tabletas, incluso los teléfonos personales, y cuando protesté, un hombre calvo, con acento extraño y ojos inexpresivos, me entregó una carpeta sin nombre, solo con un código alfanumérico en la portada y un sello rojo que decía Circuit Closet, y dentro encontré lo que parecía ser un memorando filtrado, una nota técnica con firmas borrosas que mencionaba un programa conjunto entre China e India para probar tecnologías de encapsulamiento biológico orbital, un proyecto rechazado por la ONU años atrás por sus riesgos éticos y ambientales, pero aparentemente continuado en secreto bajo otro nombre. Ese mismo día, los habitantes del pueblo comenzaron a marcharse, en silencio, sin despedirse, cargando lo justo, mirando siempre al suelo, como si creyeran que el mero acto de ser observados por aquello pudiera marcar su destino. La noche del ataque comenzó como todas las anteriores, con un silencio denso que se colaba entre las lonas de las tiendas, con ese zumbido lejano. Esa noche me acosté con la linterna dentro del bolsillo izquierdo, con el cuchillo bajo la almohada y el comunicador pegado al pecho, aunque la red ya estaba intervenida. No fueron gritos lo que me despertó, ni un movimiento brusco de la tierra, fue un olor, un hedor espeso y ácido que se coló en mis fosas nasales como si alguien hubiera mezclado carne podrida con ozono y humedad, un aroma imposible de generar con materiales conocidos, y cuando salí de la tienda vi al anillo, que brillaba débilmente como si latiera bajo tierra. La criatura estaba erguida, más definida que antes, más sólida, con una forma vagamente humanoide recubierta de una membrana húmeda que palpitaba, y bajo su cuerpo, o lo que hacía las veces de cuerpo, uno de los soldados yacía inmóvil, atrapado por filamentos delgados y transparentes que se adherían a su piel como raíces microscópicas, y en menos de un minuto, como si aquello fuera un protocolo aprendido o un instinto repetido en 1000 mundos, la criatura comenzó a envolverlo por completo con una sustancia espesa y translúcida, una especie de gelatina densa que parecía generar calor, y a medida que el cuerpo quedaba cubierto, se escuchaban crujidos internos, ruidos húmedos y blandos que no podían ser otra cosa que la disolución de tejidos, de huesos, de órganos, como si la cosa se alimentara no tragando ni masticando, sino transformando la materia en algo que pudiera absorber directamente, por ósmosis o algún proceso que mi mente se negaba a comprender del todo.
Intenté retroceder sin hacer ruido, conteniendo la respiración, alejándome del claro sin perder de vista a la criatura que, por unos segundos, pareció detenerse y girar ligeramente la cabeza en mi dirección, aunque sin pupilas ni ojos no podía saber si realmente me veía o si simplemente percibía calor o movimiento o miedo, pero fuera lo que fuera, en ese instante supe que no podía quedarme, que no podía intentar salvar a nadie ni esperar refuerzos, que todo lo que hiciera debía ser en dirección opuesta a ese lugar, así que corrí por detrás de los generadores, bordeé las tiendas vacías y subí colina arriba, en dirección al único punto elevado que conocía en la zona, un antiguo puesto de vigilancia para los trabajadores de campo, una torre de metal oxidado con un pequeño cuarto en lo alto y una radio de onda corta, que en ese momento era mi única esperanza de contacto con el exterior. La subida fue lenta y dolorosa, con las piernas entumecidas por el miedo, y la mente repitiéndome que no llegaría, que aquello me alcanzaría, pero lo logré. Llegué al cuarto superior, cerré la puerta y revisé la radio, que al principio solo emitía estática pero que tras ajustar los diales comenzó a captar señales débiles, entre ellas una voz que reconocí de inmediato, la de Hitinji, un antiguo colega de la universidad que ahora trabajaba en el departamento de seguridad de la KSA y que, por alguna razón, aún estaba monitorizando esas frecuencias, y cuando le expliqué en voz baja lo que había visto, lo que estaba ocurriendo, no me llamó loco ni intentó tranquilizarme, solo dijo una frase que aún hoy me persigue: no eres el único que lo ha visto, pero nadie ha salido vivo para contarlo. Esa misma noche comenzó la evacuación, helicópteros sin luces recogieron a los pocos supervivientes, los militares destruyeron lo que quedaba del campamento, cubrieron el anillo con una lona térmica y sellaron la zona con barreras de contención y señales de advertencia biológica, y al amanecer, las noticias ya hablaban de una fuga de gas radiactivo de un viejo satélite soviético, de un accidente contenido por las autoridades, de una zona temporalmente restringida por motivos de seguridad, y nadie, absolutamente nadie, mencionó la criatura, el anillo ni a los desaparecidos, como si nunca hubieran estado allí. Volví a Nairobi con un documento de confidencialidad que firmé sin leer, con una carta de despido amistosa y una suma de dinero que nunca solicité, pero que apareció en mi cuenta, y durante semanas no dije nada, no por miedo, sino por esa sensación de que aún no era el momento, de que la cosa seguía cerca, de que si hablaba demasiado pronto algo más podría despertar. Sin embargo, con el tiempo, decidí contarlo, primero a un periodista con el que solía trabajar durante las campañas de observación de meteoritos, pero que desapareció sin dejar rastro después de nuestra segunda conversación, y por último, a un amigo de confianza y que fue encontrado sin vida en su coche 2 semanas después de que le diera mi testimonio grabado, como si cada intento de hacer público lo que vi se cobrara un precio, como si alguien, o algo, me vigilara. Ahora vivo solo, en las afueras de Limuru, sin redes sociales, sin teléfono fijo, con un viejo ordenador que solo enciendo para escribir estas líneas, no porque crea que vaya a cambiar el mundo ni porque espere que alguien me crea, sino porque no puedo cargar con esto solo, porque aunque sobreviví, aunque escapé, parte de mí se quedó allá abajo, junto al anillo y a esa cosa translúcida que quizás aún camina por los matorrales del sur, esperando otra oportunidad para moverse, para replicarse, para hacer lo que fue programada para hacer, y porque si alguien más encuentra otra pieza como esa, si vuelve a caer algo del cielo y dicen que es solo chatarra, que nadie más crea que lo es. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.